7 de la mañana con 30 minutos y tal y como se lo habíamos anunciado, hoy hemos preparado acá en Telediario Al Amanecer una entrevista muy importante y que tiene preocupado, por supuesto, a varios guatemaltecos, pero también a las autoridades del Ministerio de Salud. Estamos hablando sobre el Mpox, mejor conocido como la enfermedad de la viruela del mono. Para ello me acompaña la doctora Joana Samayoa, quien es jefa de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt. Así que, doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. A ustedes. Bueno, sabemos que estamos en una situación de emergencia donde la Organización Mundial de la Salud ha declarado alerta mundial derivado a que pues ya hay algunos casos que se han confirmado. Sin embargo, quisiéramos saber cómo está la situación en Guatemala. Bueno, esta alerta surge de los casos que hay en África. Está actualmente en África. Hay algunos reportes de casos en México, de más o menos 5 o 6 casos, pero nuestro país ya tiene activados los sistemas de vigilancia a través de epidemiología del ministerio. Entonces ya tuvimos un brote en el 2022 que sumó 480 pacientes y ya hay algo que solo es de reactivarlo, pero hasta la fecha pues estamos en vigilancia, en espera de reporte de casos y no tenemos ningún caso reportado hasta el momento. Bueno, recuerde enviar esas consultas, esas dudas, 5691-7782. Estamos tratando acerca de la viruela del mono y tenemos pues a la doctora resolviendo todas las dudas que usted tenga en casa. Así que, doctora, también sabemos, hagamos un poquito de historia. Sabemos que esto no es nuevo en nuestro país, sin embargo, usted ya mencionaba en el año 2022, si no estoy mal, se dieron algunos casos. Recordemos esos casos acá en Guatemala. Sí, se dio una alerta en el 2022, en mayo, por la Organización Mundial de la Salud sobre casos fuera de África. Hubo más o menos en mayo, junio, 23 ciudades que eran fuera de África, principalmente en Europa y Estados Unidos, con reporte de casos. Entonces se lanza una alerta y a nuestro país el primer caso fue el 27 de julio del 2022. Se diagnosticó en el Hospital Roosevelt. A raíz de esto se establecen las vigilancias y la realización de las pruebas, porque la única forma de hacer diagnóstico, primero clínicamente nos podemos tener una sospecha, pero existen muchas enfermedades que pueden simularla y la única forma es hacer la prueba de las lesiones por medio de PCR. En ese momento el Laboratorio Nacional era el que contaba con las pruebas y posteriormente ya hubo otros hospitales que pudieron hacer diagnóstico, como fue el Regional de Occidente, Zacapa y Hospital Roosevelt. A raíz de eso se inicia esta vigilancia, la recolección de datos, y fueron un total de 480 pacientes en el país, de los cuales 85 pertenecían a Hospital Roosevelt, que nos tocó pues manejar este grupo de pacientes. Se da fin a la pandemia en abril del 2023. Casi un año que OMS dice, bueno, ya damos fin a la alerta y ahorita se activa porque la cantidad de casos en África pues sí está aumentando y no se ha limitado solamente al Congo. Entonces, esta alerta como para que todos estemos con nuestros sistemas de vigilancia activos para poder detectar y poder controlarla. Totalmente, doctora. Hablando de esos 480 pacientes que pues resultaron en el año 2022 y usted nos indica que 85 estuvieron atendidos por el Hospital Roosevelt. ¿Hay algún tema que fallecieron? ¿Qué pasó en ese proceso? Del total de pacientes del país falleció un paciente. Era un paciente que tenía enfermedad inmunosupresa, o sea, había otros factores coadyuvantes y pues es el único fallecido reportado en el país. De ahí todos los pacientes, digamos de los 88 que vimos en Hospital Roosevelt, solo 4 requirieron ingreso, porque realmente es una enfermedad que se puede manejar en casa. Sí hubo que hacer aislamiento, que es como se manejan las enfermedades de contacto, como se maneja varicela, aislamiento en casa, con vigilancia, y se monitorizaba por medio de vía telefónica o entrevistas en línea o seguimientos en línea a los pacientes para evitar complicaciones y el manejo del dolor, que es como la parte un poquito que cuesta porque son sumamente dolorosas. Casi como se trataba el COVID en ese tiempo, ¿verdad? Algunos lo mandaban a su casa y se hacía el monitoreo vía telefónica, vía Zoom, para darle seguimiento al paciente. Quisiéramos saber qué rangos de edades tenían estos pacientes. Era población joven, hablamos de un rango de edad de 25 a 45 años, económicamente activos, es población joven, ¿verdad? Entonces,
Sí, y repito, indicaciones de ingreso son muy pocas porque puede manejarse de forma en casa. Y esto pues da más comodidad al paciente, siempre con un monitoreo. Tomando en cuenta que existe, digámoslo así, una nueva oleada de estos casos, ¿va a ser más rápida, digamos, el contagio o es exactamente como se manejó en el año 2022? Lo que está descrito y lo que están describiendo en África es que sí, es un poco más rápido el contagio y está afectando a otras poblaciones de que no vimos en esta del 2022. Nosotros no tuvimos casos de niños reportados, realmente solo fueron 2 mujeres las que se reportaron en el país. Y esta vez lo que está reportando África sí es que está afectando a un grupo más amplio de edad y que está siendo un poquito más veloz la diseminación. Estaríamos a la espera de ver cómo se va a comportar en nuestro país, porque muchas veces tiene que ver también en la población, se comporta de formas diferentes. Lo hicimos ver en el 2022 que circulaban imágenes de personas desfiguradas por las lesiones, cuando nuestro grupo de pacientes lo más que tenían a veces eran 20, 25 lesiones y son lesiones mínimas, o sea, no podían confundirse con muchas otras situaciones. No hubo ese tipo de lesiones tan aparatosas, entonces estaríamos a la espera de ver cómo se va a comportar en nuestro país. Pero actualmente pues epidemiología ya está con las alertas, las clínicas ya saben cómo se esperaría que sea un flujo más rápido, porque ya sabemos cómo manejar a los pacientes. En ese 2022 el primer caso fue muy complicado porque no se sabía si ingresarlo, si manejarlo en casa y fue complicado ese inicio. Entonces, actualmente ya sabemos cuáles son las normas, ya sabemos cuál es el flujo, cómo se deben de manejar las muestras, qué laboratorios de referencia hay para hacerlas y cuál es el tratamiento. Entonces creo que tendríamos obviamente una enfermedad nueva, siempre descompensa cualquier sistema de salud, pero creo que estamos ya a la espera y tratar de estar preparados con los protocolos de manejo internos de cada hospital. Definitivamente. Bueno, 5691-7782 para que nos envíe esas consultas. De hecho, ya nos llega directamente a nuestra sala de redacción la siguiente pregunta. Buenos días, saludos cordiales. ¿Es letal para una persona diabética e hipertensa? No. Es lo mismo que con los pacientes inmunosupresos. Una buena parte de los pacientes del brote del 2022 tenían inmunosupresiones. Entonces, simplemente es de vigilar ante el primer síntoma o signo, acudir a un área de salud para que se realice la prueba y se confirme que realmente sea Mpox y el manejo es sintomático, no es letal. Perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Y a usted, estimado televidente, recuerde enviar esas consultas, tener esa interacción con esta entrevista que es muy importante para los guatemaltecos. 5691-7782. Estamos tratando acerca del Mpox, o bien conocida como la viruela del mono. Así que momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes, pero al continuar seguimos con la segunda parte de esta entrevista. El reloj marca las 7 de la mañana con 39 minutos. Ya regresamos. 8 de la mañana con 2 minutos y continuamos con la segunda parte de esta entrevista tratando sobre la infección de la viruela del mono, mejor conocida también como Mpox. Para ello tenemos a la doctora Joana Samayoa, quien es jefa de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt. Doctora, estábamos hablando un poquito acerca de esta infección, porque es una infección de esos casos que se vieron en el 2022 y que ahora Guatemala pues se encuentra en alerta. Quisiéramos saber cuáles son las características principales de esta infección. ¿Cómo puedo saber yo si tengo o no la viruela del mono? Bueno, las fases iniciales es un cuadro que se puede confundir con otras infecciones virales. Puede haber fiebre, dolor de cabeza, malestar general, aparecen adenopatías. Pero posterior a eso, más o menos 3 días después de los cuadros febriles, empiezan a aparecer pequeñas lesiones que nosotros hablamos que son máculas, luego evolucionan a vesículas, luego a pápulas, y que son pequeñas lesiones que contienen como una secreción amarillenta en su interior, muchas veces tienen un puntito negro en el centro. La característica es que todas evolucionan igual.
Eso es lo que muchas veces hace la diferencia clínica de otras enfermedades. Por ejemplo, varicela, en un cuadro de varicela puede tener pústulas, puede tener vesículas y puede tener costras. En viruela evolucionan todas al mismo tiempo. Todas están en fase de vesícula, todas están en fase de pústula y todas pasan juntas a fase de costra. Estas erupciones pueden durar de 2 a 3 semanas y la persona deja de ser infectiva hasta que ya no hay ninguna sola lesión, o sea, no hay ninguna costra. Todavía en fase de costra puede transmitirse porque se transmite por el contacto. Totalmente. Bueno, seguimos con preguntas 5691-7782. Hay que destacar que esta pregunta ha sido muy repetitiva, doctora, en nuestra bandeja de WhatsApp. ¿Cómo se contagia? Por contacto. Es muy importante el contacto directo de las lesiones, no tocarlas, no tener contacto con personas que tienen las lesiones. Cuando se establece que es viruela y se procede al aislamiento del paciente, la ropa debe de separarse, la ropa de cama, la ropa del paciente. Se puede lavar como se lava normalmente la ropa, no requiere ningún desinfectante más allá del utilizado, el jabón que se usa, solamente que hay que lavarla por separado, ¿verdad? Tener separados los instrumentos con los cuales los cubiertos o cosas de uso personal deben de estar totalmente aparte, ¿verdad? Entonces es como tener un paciente con varicela. Cuando tenemos un paciente con varicela en casa, se tiene que separar todo porque las lesiones son la parte del contagio. Bueno, gracias, doctora. Seguimos entonces con más consultas que nos están llegando a nuestra bandeja de WhatsApp. ¿Cuáles son las medidas de prevención y los cuidados que hay que tener para no contraer esta enfermedad? Simplemente es evitar todo el contacto con pacientes que tienen mpox o que tienen lesiones que son sugestivas de mpox. Está demostrado que el mayor riesgo de contagio es tener contacto con pacientes que tienen mpox. Entonces, esa parte es muy importante. Si tengo lesiones o son sugestivas, debo de acudir a un servicio de salud para ser evaluado clínicamente, descartar, confirmar a través de una prueba de PCR porque es la única forma. Eso es muy importante. La prueba es toma de la lesión directa. No hay pruebas de aliento, no hay pruebas de sangre, porque ya después empiezan a haber mala información de que, ay, le voy a hacer una prueba de sangre al paciente para ver si es... La muestra es directa de la lesión y son pocos los laboratorios que están acreditados para poder realizar este tipo de pruebas. El principal laboratorio y al que nos debemos todos los entes de salud pública es el Laboratorio Nacional. Que son, digamos, la prueba es en esa pequeña en esa lesión. Entonces muchas veces hay que levantar la lesioncita, colocar el hisopo, raspar bien la lesión, ya colocarlo en un medio de transporte y directo al procesamiento. Claro, doctora. Bueno, seguimos entonces con más consultas que nos están llegando. Muy buenos días a todos. ¿Esa enfermedad les da picazón o es normal porque se ve como descamación también? Sí, o sea, los pacientes tienen molestias como tener una erupción en piel, hay ardor y picazón, pero lo que hace mucho la diferencia es que duele, son sumamente dolorosas. Entonces a veces es bien difícil manejar el dolor en este grupo de pacientes y fue lo que más nos costó, manejar el dolor. ¿El dolor en las erupciones? En la erupción, en el cuerpo y en las lesiones y en lo que está cercano a la lesión, o sea, la lesión duele. Bueno, 5691-7782, tenemos la siguiente pregunta. Buenos días, ¿es mortal la viruela del mono? Como cualquier enfermedad puede complicarse. La mortalidad en nuestro país en el brote del 2022 de 480 pacientes que se detectaron, solamente uno falleció, pero tenía otras enfermedades concomitantes que complicaron la evolución del cuadro. Este brote de África está reportando que hay un poco más de mortalidad, pero tenemos que ver el contexto y ver cómo se va a comportar y si va a llegar a nuestro país en algún momento. Y es por eso importante diagnosticarla a tiempo y no dejarla al tiempo, porque la mortalidad muchas veces se asocia a las complicaciones porque hay sobreinfecciones de las lesiones. Y eso pues ya conduce a otro cuadro que complica el cuadro inicial. Y que usted lo mencionaba, digamos, algunos de los síntomas es que se empieza con fiebres, usted lo mencionaba, fiebres, tal vez si nos podía... Fiebre, generalmente el cuadro inicial es fiebre, malestar general, aparecen ganglios o adenopatías o chibolitas alrededor del cuello, las axilas, que esta es como la fase inicial de replicación del virus.
Posteriormente, más o menos al tercer día, después de que tiene fiebre el paciente, empiezan a aparecer las lesiones. Doctora, hay muchas personas que se preguntan por qué se llama viruela del mono. ¿Qué tiene que ver el mono en todo esto? Porque en los años 50 fue diagnosticado, fue detectado en monos y posteriormente migró a humanos más o menos en la década de los 70 en el Congo. Acordémonos que muchas veces los alimentos que no son característicos de esta región de América sí son propios de la región africana. Entonces fue en monos del Congo que se detectó en los años 50 y la primera transmisión a humanos fue más o menos en los 70 y estaba localizada solo a África. Es más o menos en el 2000 que se detectan los primeros casos en Estados Unidos porque exportaron mascotas exóticas, lo que conocemos como perros de la pradera, y ellos fueron los que hicieron ese primer pequeño brote en el 2000. Pero de ahí hasta el 2022 es que se extiende fuera de África. Bueno, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, 5691-7782, tenemos la siguiente pregunta. Buen día, ¿en qué se diferencia del herpes zóster? Pues los síntomas son similares. En el herpes zóster, un paciente tiene varicela, se llena de las lesiones, generalmente en la edad infantil, pero este virus se queda almacenado en los ganglios y no se elimina. Pero cuando tenemos un cuadro de baja de defensas, por ejemplo, debutantes de diabetes, pacientes que se enfermaron, pacientes con cáncer, pacientes que han sufrido quimioterapias, todas estas infecciones vuelven a aparecer. El herpes zóster, la diferencia es que el herpes zóster es localizado, sigue un dermatoma. Entonces, o aparece en una sola región del cuerpo, puede aparecer en dos regiones, pero es localizado, o aparece en el tronco derecho, o en el tronco izquierdo, o en la pierna, o en el brazo, pero aparece en un solo lugar. En cambio, viruela es diseminado, se aparece en todo el cuerpo y se caracteriza porque tiene lesiones a nivel de boca y en genitales, cosa que, por ejemplo, varicela no da. La diferencia, digámoslo así, ¿verdad? Clínicamente, pero siempre podemos establecer diagnóstico hasta que tenemos la prueba. Buen día, ¿esta enfermedad duele, sangra, deja algún tipo de cicatriz? Del grupo de pacientes que tuvimos, lo que reportaban era dolor, no sangraron, pero sí eran sumamente dolorosas, no quedaron con secuelas de cicatrices. Doctora, ya para finalizar, ¿cuál es el tratamiento para esta infección? Bueno, el tratamiento es sintomático, aliviar el dolor, la picazón, el malestar general. Sí existe un medicamento, Tecoviramat, que ese lo encuentran en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos y lo han utilizado en un grupo de pacientes que están ingresados por complicaciones, por meningitis, por cardiopatías o por neumonitis secundarias a el mpox, ¿verdad? En nuestro país no contamos con este medicamento y básicamente es aislamiento, medicamento analgésico, una adecuada hidratación y monitoreo de la evolución del cuadro por parte de los clínicos. Bueno, doctora, sabemos que estamos en alerta sanitaria a nivel mundial, ya declarado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Que si tienen en algún momento lesiones o un cuadro similar al que hemos hablado o que se ha descrito, acudan al centro de salud más cercano para que puedan ser evaluados. Bueno, doctora, hay que destacar también que la doctora es la que vio el primer caso de la viruela del mono en nuestro país, así que realmente pues es algo pues bastante, digámoslo, fuerte en el momento que viene. Sin embargo, también ver un primer caso y saber que esa persona también tuvo la curación, realmente pues es digno de aplaudir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y por supuesto queremos agradecerle esa interacción que ha tenido con nosotros al 5691-7782. Hoy estuvimos en entrevista con la doctora Joana Samayoa tratando pues esta infección que ha alertado a nivel mundial, pero también a las autoridades del Ministerio de Salud en nuestro país. Así que con esta información, momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes, pero le invitamos a que sigan nuestra sintonía de Telediario al Amanecer.